Patricia abrió los ojos, sintiéndose confundida. Se sentó y miró a Gabriel, que había saltado de la cama y se ponía los pantalones con rapidez. Ella lo único que alcanzó a hacer fue cubrirse con las sábanas hasta el cuello antes de que 3 hombres entraran al dormitorio. Reconoció a Ciro Bermúdez, pero al otro sujeto no lo había visto nunca. Adelante de ellos estaba Benjamín Roy. Su mirada oscurecida por la ira se clavó en la joven, así que Patricia levantó más la sábana hasta que solo se le vieron los ojos, abiertos al máximo para enfrentar la siniestra figura que se acercó a la cama. Se sintió arder por la vergüenza que le dio al estar desnuda debajo de las mantas, y no pudo evitar creer que la dura mirada de Ben podía verla a través de la tela. La impotencia por no poder levantarse para defenderse del odioso hombre fue horrible. Nada pudo hacer para impedir que Ben se detuviera a su lado, que levantara la mano derecha y la castigara con una fuerte bofetada que lastimó no solo su mejilla, sino también parte de su labio superior, que se abrió por el golpe. «¡No, papá!», gritó Gabriel. En el rostro del muchacho se notó la clara intención de irse contra su padre, para regresar la bofetada que le había dado a Patricia, pero los 2 guardias que acompañaban a Ben lo sujetaron por los brazos. «¡Sáquenlo de aquí!», ordenó el amo. «Espérenme en el auto». Los hombres arrastraron a Gabriel por la habitación para conducirlo a la puerta. De nada le sirvió al joven moverse frenético para soltarse, porque eran 2 contra 1. Eran unos sujetos corpulentos y adiestrados para vencer a cualquiera. Ben se rodeaba de lo mejor, y otra vez eso le quedó demostrado a Gabriel al no lograr soltarse. Así que entre forcejeos y amenazas lo sacaron de la habitación. «¡Miserable eres, Ben!», se escuchó a Gabriel desde el pasillo. «Esto te va a costar caro. Desde este momento dejas de ser mi padre. Te detesto, no sabes cuánto te detesto». Patricia permaneció en la cama, luchando por controlar el llanto. Encontrarse en una de las situaciones más deshonrosas la obligó a sobreponerse de la sorpresa, la obligó a salir de la sorpresa, más bien dicho. Aunque el bochorno y la humillación produjeron un nudo en la garganta que le impidió decir algo. Sin embargo, cuando Ben sacó su cartera para degradarla mucho más, ya no pudo controlarse y gimió dolida. «Aquí tienes», le dijo Ben arrojando a su rostro un puño de billetes. «Es un pago por tus servicios. Has ayudado para que mi hijo crezca como hombre en ese sentido. Ya era tiempo de que tuviera su primera experiencia. Espero que con esto te des por bien pagada». Patricia palideció por el insulto mientras las lágrimas brotaban. Al encontrar los ojos de Ben, no logró ocultar su dolor, pero sí pudo hallar la voz para replicar con voz ahogada por la sábana que mantenía arriba. «Métete tu dinero por donde te quepa. No soy una prostituta para...» «No, claro que no», la interrumpió Ben con tono de desprecio. «Eres peor que eso». Sin agregar más, el hombre se dio la vuelta y se fue. Al salir del dormitorio dejó la puerta abierta. Al quedarse sola, Patricia dio rienda suelta al llanto, y por medio de éste pudo calmar parte de su angustia, dolor y tristeza. El nudo atorado en su garganta se fue suavizando a medida que los sollozos se hacían menos fuertes. Cubierto el rostro con la sábana, lloró sin consuelo, y al fin, cuando consiguió esa medida de alivio, la rabia y la potencia por no haber podido defenderse tomaron el control, haciéndola sentir un odio espantoso por aquel hombre que se había atrevido a rebajarla de esa manera tan atroz. Entonces, una silenciosa figura se paró en el umbral de la puerta, y unos ojos negros la miraron desde allí, pero la joven no se percató de ello hasta que una conocida voz pronunció su nombre. «Patricia». Se descubrió el rostro y con los ojos turbios e irritados por las lágrimas, miró a David. Un nuevo bochorno la hizo ruborizar a la vez que la sorpresa por verlo ahí la envolvía también.
Vístete, Patricia, le ordenó él sin emoción en la voz. Te esperaré en el lobby. Cerró la puerta antes de irse, y Patty, sin dejar de sentirse asombrada por la presencia de David, encontró las fuerzas para levantarse de la cama y vestirse con lentitud. Miró sobre el sillón la camisa de Gabriel que no había alcanzado a ponerse. Los hombres se lo habían llevado a medio vestir. ¡Cuánto los odiaba! Con manos trémulas tomó la camisa, enterró la nariz en la prenda y aspiró con fuerza, oliendo el aroma de su amor arrebatado. El dolor atenazó su corazón. Se sentó en la cama abrazando la tela con fuerza, como si así pudiera hacerlo presente. Gabriel, mi Gabriel, ¿por qué? ¿Qué daño hacemos con querernos? Su voz, cargada de la mayor de las aflicciones, se oyó alta, y las paredes de esa habitación no pudieron contener el sonido de los agudos sollozos que se presentaron otra vez. Sus gemidos de pesar se escaparon a través de la puerta, y David, que se había quedado junto a ésta, pudo escucharlos. La expresión de él al oírla permaneció inalterable, pero no su mirada, que se entrecerró. «Oh, Gabriel», musitó ella con voz rota, «¿te veré otra vez? Gabriel, Gabriel, ¿qué pasará contigo?» Afuera, David no quiso seguir escuchando más. Se retiró de la puerta para alejarse por el pasillo. Como le había dicho, mejor era esperarla en el lobby del hotel. Y bastante tiempo la esperó, pues ella bajó como media hora más tarde, con el rostro enrojecido de tanto llorar, y también por eso sus ojos lucían pequeños e inflamados. Patricia no lo miró, pero permitió que la condujera hasta el estacionamiento, en donde le sostuvo la puerta para que ella entrara a su auto. La chica titubeó, pues realmente no quería subir. David Khalil nunca le había permitido trepar a su coche. En medio de su dolor recordó todas esas veces que por alguna razón se le hacía tarde para ir al instituto y él jamás se ofreció para llevarla. No, al contrario, tanto él como Ibrahim se burlaban de ella cuando la veían correr apresurada a esperar el siguiente camión, porque el que solía abordar ya había pasado. Los hermanos Khalil no tenían problemas para llegar puntuales a la escuela. Podían irse de la casa 15 o 20 minutos antes de la hora de entrada, pero ella debía irse con una hora de antelación por motivo de todas las paradas que el autobús hacía en el trayecto, y ninguno de ellos fue afín a sus circunstancias. «Sube», le ordenó él al ver su titubeo. «¿Por qué?», preguntó sin ocultar su desagrado. «¿Por qué estás aquí? ¿Cómo me encontraste?» «Sube», le repitió con frialdad. «Primero dime, ¿por qué tanta amabilidad? Nunca has sido amable conmigo. ¿Por qué debo confiar en ti? ¿Qué pretendes?» «¡Diantres, Patricia!», sisió David molesto. «Ya deja de interrogarme y verme como si fuera un maldito monstruo. Sube ya al estúpido auto. Preocúpate mejor en lo que vas a hacer. Mis padres no te quieren ya en la casa. Has deshonrado a la familia. Mis padres te querían como a una hija». Patricia se enfureció al escucharlo. No podía dar crédito a sus palabras. ¿La querían como una hija? No era una estúpida para creer eso. El matrimonio Khalil, aunque la trató siempre con cierta simpatía, jamás la hicieron sentir como parte de ellos, sino como lo que era, la sirvienta. ¿Deshonrar a la familia? ¿Cuál familia? Hipócritas. Ella nunca fue de su grupo, fue la esclava desde sus más tiernos años, la que les complació sus más mínimos deseos, y en sus 18 años de vida no hicieron nada bueno por ella por voluntad propia. Solo se limitaron a darle lo que le debían por su trabajo. Todos en la casa Khalil solo la hicieron trabajar como si ellos fueran sus dueños. No como si lo fueran, sino como aquellos que realmente se creían sus dueños, tanto de ella como de su madre. Todos esos hijos del materialismo se pensaban que vivían en aquella época donde los menos privilegiados por la vida podían ser de su propiedad.
De alguna manera la esclavitud continuaba, porque los que más tenían eran esclavos de sus riquezas, del prejuicio, la prepotencia y el miedo al qué dirán por causa de su hinchado orgullo, y los que eran de bajos recursos estaban esclavizados por sus trabajos, por sus patrones y sus exigencias, además de las constantes amenazas de despido si no los complacían. ¡Cuánto detestaba todo eso! ¿Qué era la libertad? ¿Dónde estaba realmente? Que se la presentaran, porque ella no la conocía en realidad. No volveré a tu casa, habló furiosa, retirándose del auto. Lárgate, no te necesito, nunca te he necesitado, no necesito a ninguno de ustedes. La expresión de David mostró una leve molestia. Deja de hacerte la víctima y sube al auto. Hablaré con mis padres para que te acepten de vuelta. Debes mostrar agradecimiento. ¡Au! Se burló ella. ¡Qué generoso! ¿Qué te sucede, David? ¿Te mortifica perder a tu juguete preferido? ¿Temes no encontrar a otra tonta que te divierta tanto como yo? ¿Por eso me ayudas? David la miró un momento antes de ir hacia ella para tomarla de manera inesperada en brazos y alzarla para llevarla al auto. ¡Suéltame, salvaje! ¡Bájame, estúpido arrogante! Lo golpeó en el pecho, pero él, sin mostrar que le dolían los puñetazos, cumplió con su propósito y la arrojó adentro del auto. Cerró la portezuela con fuerza y luego le gritó amenazante: «Juro que si bajas del auto sin mi consentimiento, iré detrás de ti y te daré una paliza que te mandará derecho al hospital». Ella enfrentó su mirada y supo que él cumpliría lo dicho. Así que, tragándose su digno resentimiento, se quedó quieta en el asiento y miró a David rodear el auto para entrar y colocarse detrás del volante. Él puso en marcha el vehículo y sin que pudiera hacer nada, poco después ya estaban sobre la carretera, rumbo a la casa de los Khalil. En el trayecto, Patricia tuvo que tragarse las lágrimas al pasar por algún lugar en donde estuvo con Gabriel. No pensaba mostrarle más de su dolor a David, quien se erigió sobre ella como si de veras fuera su amo. Entonces decidió que era mejor ocultar su suplicio con ira. Así que dedicó varios minutos a insultar al conductor. «Eres un idiota, malnacido, arrogante y engreído a más no poder. ¿Quién te crees, Nunca has sido nada mío, ni siquiera mi jefe porque era tu mamá la que me pagaba. Inútil sinvergüenza que para lo único que sirves es para hacerle la vida miserable a los que son como yo. Sería un alivio que de la tierra desaparecieran los hombres que son como tú, tu hermano y Benjamín Roy, petulantes, avariciosos y vanidosos. ¡Cuánto los detesto!». Y él, que por primera vez no quiso defenderse, encendió el estéreo, puso el canal de música rock de los 80s y subió el volumen, y aunque Patricia continuó con su alegoría ofensiva, elevando la voz, después de lo que pareció una eternidad, se calló. Él suspiró aliviado. En un momento dado estuvo a punto de parar y bajarla, abandonarla a su suerte, pero controló el impulso a pesar de que no era grato escucharla decir tantas tonterías, y después de cierto tiempo, de reojo notó que se había quedado dormida. Él pudo haberle respondido, pero cualquier cosa que le dijera sería en vano. Ella de verdad los detestaba, a toda su familia, y eso, por inaudito que fuera, lo lastimó. La indignación que sintió cuando supo que Patricia se había jugado con Gabriel lo tomó por sorpresa, pero también le reveló algo que mantenía oculto y que no pudo estar más: sus verdaderos sentimientos por la chica. ¿Cómo había pasado? ¿Qué sabía él? Quizás siempre los tuvo, pero educado como había sido, los sepultó y apoyó a su hermano. No lo apoyó, más bien lo indujo a ser malo con ella, engañándose a sí mismo con eso de que no eran iguales, de que pertenecían a mundos diferentes. Por Dios, ella tenía razón, todas esas ideas no eran más que patrañas. Y reconocerlo fue lo que lo hizo quitarse la máscara
y buscarlo siguiendo las pistas de Benjamín Roy. Ahora la llevaba de regreso a casa, porque no podía con el pensamiento de que la muchacha no tenía a nadie más aparte de Imelda y Julio. Por eso se puso en contra de su propia familia. Para ellos, Patricia ya no era digna de pertenecer a la servidumbre. Había profanado ese privilegio con la deshonra, y el hecho de haberse criado en la mansión Khalil le daba más peso a la ofensa. Apretó con fuerza el volante, pero su semblante permaneció pasivo. Las palabras de Ibrahim aún resonaban en su mente. Se ha convertido en una cualquiera. Caramba, pues ¿en qué siglo pensaba su familia que vivían? Sus padres se habían quedado muy afectados ese día cuando Ben, convencido de que su hijo se había fugado con Patricia, los visitó para expresarles el desprecio que sentía por la sirvienta y hacerles ver lo mal que hacían por emplear a personas tan indignas como la chica. Ben había hablado pestes contra ella, y tanto sus padres como Ibrahim le habían dado la razón en todo, porque comprendían la deshonra que la conducta de la muchacha había traído sobre las dos familias. Habráse visto cosa más profana, una sirvienta huyendo con el hijo de uno de los más ilustres hombres de la alta sociedad. Ni que fueran de la realeza, pensó en su momento David. Sin embargo, él había permanecido en silencio. Lo que tenía que decir se lo diría a Patricia cuando la encontrara, pero no había podido decirle nada. El dolor de ella era tanto que lo sintió en su propio corazón. Por eso, él no iba a abandonar a Patricia, no, haría lo que fuera por ella aunque lo odiara. Tarde se había dado cuenta que su corazón pertenecía a esa joven rebelde que había crecido con él. Su tonto orgullo lo había cegado al no permitirle aceptar antes que la buscaba para molestarla porque precisamente la quería de una forma romántica. Ese sí que era un amor retrógrada, sin duda. Detestó haberla tratado de esa manera tan lamentable. Él pudo haber sido diferente con ella desde niños, pero no lo fue. Abominó el prejuicio, pero perdonó en el fondo a sus padres por darles esa clase de educación. Observando la relación que se forjó entre los gemelos Roy y Patricia, se dio cuenta que en el mundo todos los seres humanos eran iguales. Una lección enseñada por esos hermanos, los que desde el momento que la conocieron, la trataron con respeto y dignidad. Ahora él sentía esa necesidad de protegerla, y siendo su sentimiento uno genuino, iría en contra de sus padres si era necesario. Patricia no tenía más hogar que el de los Khalil, pero sabía que no sería fácil convencer a sus padres para que la aceptaran de nuevo en la casa. Pero David, aunque lo imaginó, solo supo lo difícil que era cuando, al llegar a la casa, mandó a Patricia a su cuarto y después se presentó ante sus padres. En cuanto les dijo que la había hecho volver, notó con más crudeza que ellos en verdad estaban ciegos por su posición y eso le dolió. ¿Cómo que Patricia está de regreso?, gritó su padre, airado. Esa era una de las pocas veces que había visto a su padre tan molesto. Bien claro quedó que no la queremos aquí, David, añadió Asim. Así que vas ahora mismo y la mandas a donde la recogiste. De un hotel de mala muerte, supongo. David, habló su madre y su tono fue duro. ¿Cómo te atreviste a traerla de vuelta? Seremos el hazmerreír de todos. ¿Te imaginas si alguien se llega a enterar que esta muchacha, con sus malas mañas, embaucó al hijo de los Roy para atraparlo en sus redes y escalar en nuestro círculo? ¿Acaso no has escuchado esos rumores que, desde la noche de la fiesta, se han levantado? Algunas de nuestras amistades están convencidas de que ella es una cazafortunas. ¿Qué dirán de nosotros si saben que la seguimos empleando? No, David, ella no puede quedarse. La familia Khalil se encontraba reunida en la biblioteca. Detrás de esa puerta, en el pasillo, Imelda escuchó la discusión, pues había seguido a David porque quería darle las gracias por auxiliar a su hija. Unas lágrimas rodaron por sus mejillas al oír cómo se expresaban de la chica.
Apenas pudo controlar su dolor, pero más difícil fue controlar el impulso de entrar y enfrentar a sus patrones para defender a la muchacha. Patricia no era una cazafortunas, ni una cualquiera. Había cometido un error, sí, pero ¿quién no cometía errores? Ella tendrá que irse, David, ordenó el señor Khalil con un tono de voz que no admitía réplica. David fulminó a su familia con la mirada. Se había limitado a escuchar todo lo que ellos tenían que decir, pero una vez que callaron, habló él y lo hizo con una voz tan segura y tranquila que Ibrahim admiró más a su hermano, pero a pesar de eso apoyaba a sus padres en su decisión de echar a Patricia de la casa porque para él era más conveniente estar bien con el matrimonio. Muy bien, les informó David. Si así se empeñan en correr de aquí a la chica, entonces tendré que llevármela a vivir a mi departamento de soltero. O mejor aún, le rentaré un departamento para ella sola. No sé qué prefieren, que se murmure que Patricia atrapó en sus redes al hijo de los Roy o al hijo de los Khalil. ¿Qué es peor para ustedes? ¿Que se hable porque la aceptaron de vuelta o que se hable porque su hijo mayor vive con ella? Los padres palidecieron de ira y así amenazó. Haz eso y te desheredo. No me importa, respondió David con indiferencia. Sabes que no necesito de ti para sobrevivir. Cuento con mi propia fortuna gracias a la tía abuela que me heredó todo al morir. Y sabes también que si vivo con ustedes es solo por la costumbre, así que decidan lo que mejor les parezca. David miró que sus padres palidecían más y no le importó. Más que nunca estaba resuelto a defender a Patricia. Había dicho bien, podía llevársela con él, pero por primera vez no pensó en él ni en sus propios deseos, sino en ella. Llevársela con él implicaría poner más lodo sobre Patricia. Las lenguas afilarían su filo y la reputación de Patricia quedaría dañada, si es que no lo estaba ya. Está bien, dijo finalmente a Sim. Puede quedarse, pero no tendrá privilegios, es decir, si quiere continuar aquí, tendrá que trabajar de horario corrido, como Imelda. Ya no podrá disponer de mediodía para estudiar. Será tratada como lo que es, una sirvienta. Y sí, deja eso, papá, lo interrumpió David molesto. Nunca fue tratada de otra manera. Le informaría a Patricia que puede quedarse. David salió de la biblioteca sintiéndose furioso contra sus padres. No cabía en su cabeza que ella no pudiera seguir con sus estudios. Detestó toda la situación, pero no había nada que por el momento pudiera hacer por la joven. Fin del episodio 12. Nos vemos en el próximo. Bye. Patricia abrió los ojos y miró sorprendida a Gabriel, mas levantarse no pudo por culpa de la invasión. El señor Roy entró al cuarto, seguido de sus guardaespaldas, y a su orden a Gabriel sujetaron para sacarlo de la habitación a rastras. Patricia miró con odio a Benjamín, mientras Gabriel gritaba en el pasillo: pagarás muy caro esto, ven, desde este momento dejó de ser tu hijo. Entre tanto el hombre se acercó a Patricia y en su cara arrojó unos billetes, mientras con sus palabras la insultaba. Aquí tienes tu pago, le dijo, por hacer que mi hijo crezca como hombre en ese sentido. Espero que con esto te des por bien pagada. Más humillada que nunca, la chica se envolvió en la sábana. No soy una cualquiera, dijo, lárgate bien lejos con tu dinero. Con una
escuchó que la llamaban, así que miró hacia la puerta. Se sorprendió de ver a David, quien le ordenó levantarse y vestirse. Le dijo que la esperaba en el lobby, que debía volver a casa con él. Más tarde ya le cuestionó a David, quería saber por qué estaba ahí. Nunca se había preocupado por ella, que era lo que de verdad pretendía. Pero el joven no le respondió, solo la obligó a subir a su auto, y ella no pudo más que obedecerlo, sin saber que él había descubierto algo. David lo aceptó cuando ella se fugó, que estaba enamorado de la chica que antes la había maltratado para disfrazar su amor por ella. Por eso la llevó de nuevo a casa y la defendió de su familia, pues ellos ya no querían a Patricia, porque temían las malas lenguas. ¿Qué dirían sus conocidos cuando supieran que la sirvienta había seducido al hijo de los Roy para escalar en la sociedad? Pero a David nada le importaba lo que la gente murmurara. Estaba dispuesto a todo por ella, aunque su familia lo repudiara. David por fin dejó atrás cualquier prejuicio que tenía. Ya no le importó nada más que apoyar en todo a Patricia.